Lo que empezó como un simple favor universitario, llevar un coche viejo a Albuquerque, pronto se convirtió en una prueba de resistencia. El calor era sofocante, el aire denso, y la única compañía era la de mi mejor amigo, Mateo, con la camisa abierta y el hielo derritiéndose lentamente sobre su piel. Había una tensión creciente entre nosotros, algo más allá de la amistad, tan palpable como el calor. Pero cuando el Heraldo Oxida finalmente murió en medio de la nada, obligándonos a buscar refugio en un motel solitario con una única habitación disponible, el verdadero viaje apenas comenzaba. Lo que encontramos allí, y lo que tuvimos que hacer para escapar, transformó el calor del desierto en un fuego completamente diferente. Prepárense para un viaje que los dejará sin aliento, donde el peligro y el deseo se encuentran en el lugar más inesperado. Leo, con el pelo oscuro pegado a la frente por el sudor y una camiseta sin mangas que no hacía mucho para mitigar el calor opresivo del interior del coche, jugueteaba con la radio, intentando encontrar algo más allá de estática o sermones religiosos. El aire inmóvil dentro del habitáculo olía a vinilo viejo y a polvo acumulado de décadas. A su lado, Mateo, su mejor amigo y la razón principal por la que Leo había aceptado esta odisea automovilística a regañadientes, miraba el paisaje monótono pasar, una mano apoyada en el borde de la ventana abierta, sintiendo el aire caliente azotar su piel. Mateo era todo lo contrario a la desaliñada comodidad de Leo en el calor. Llevaba una camisa de lino blanca, desabrochada hasta la mitad del pecho, revelando una piel ligeramente bronceada salpicada de pecas que Leo encontraba inexplicablemente fascinante. Su pelo rubio ceniza, habitualmente rebelde y peinado con cuidado, parecía haberse rendido al calor y la humedad, cayendo suavemente sobre su frente en mechones ligeramente rizados. Cada vez que Mateo se movía, aunque fuera solo un pequeño ajuste en su asiento, un aroma ligero a sándalo y brisa marina, su perfume habitual, flotaba en el aire viciado del coche, un contraste refrescante con el olor a coche viejo. ¿Cuánto crees que le queda a esta reliquia antes de que decida morir dignamente en el arcén, quizás en una dramática explosión de vapor y metal? Preguntó Mateo con una sonrisa perezosa, volviendo la cabeza hacia Leo. Sus ojos azules, normalmente llenos de picardía, brillaban con el reflejo del sol. Leo se encogió de hombros, esquivando la mirada azul clara de Mateo, sintiendo un rubor que no tenía nada que ver con el calor. Con un poco de suerte, hasta el próximo pueblo. Con la suerte que tenemos, en los próximos 5 kilómetros, probablemente en el lugar menos conveniente posible. El sarcasmo en su voz no ocultaba la genuina preocupación por la fiabilidad del vehículo. La Universidad de Arizona quedaba ya a varias horas de distancia, un recuerdo lejano de aire acondicionado y bibliotecas tranquilas. El plan era simple, conducir hasta Albuquerque, entregar el coche a Arthur, pasar un par de días con él, disfrutando de su excéntrica compañía y su colección de coches, y luego volar de regreso, olvidando la tortura de este viaje. Simple en teoría. El calor era sofocante, una manta pesada que se pegaba a la piel. El aire acondicionado del Fairlane era un mito urbano, una característica que probablemente dejó de funcionar en la década de los 80. Y la única música disponible parecía ser country de los años 50 en emisoras con señal intermitente, o la banda sonora de los ruidos inquietantes del propio coche. Sacó una botella de agua helada de la pequeña nevera portátil que llevaban, un oasis de frescura en el desierto rodante, y se la ofreció a Mateo. Mateo la aceptó con gratitud, sus dedos rozando los de Leo por un instante. Desatornilló la tapa y bebió despacio, el agua pareciendo el líquido más delicioso del mundo en ese momento. El vapor frío que emanaba del agua parecía casi un espejismo en el interior del coche, una promesa de alivio que nunca llegaba del todo. Necesito hielo, murmuró Mateo, con la voz ligeramente ronca por la sequedad de la garganta y el aire caliente. Sus labios estaban ligeramente agrietados. Leo rebuscó en la nevera y encontró una bolsa pequeña de hielo que había cogido de la última gasolinera, sintiendo los cubitos fríos a través del plástico. Cogió un cubito y, sin pensarlo demasiado, impulsado por una mezcla de calor, cansancio y algo más que no quería nombrar, se inclinó hacia Mateo. Aquí tienes, dijo Leo, su voz un poco más baja de lo habitual. Dejó caer suavemente el cubito de hielo justo encima de la clavícula de Mateo, donde la camisa abierta dejaba la piel expuesta y vulnerable. El hielo se derritió casi instantáneamente al contacto con el calor de su piel, el agua goteando lentamente por su pecho, siguiendo la línea de su esternón. Mateo dejó escapar un pequeño suspiro, una exhalación suave y temblorosa, su mirada azul clara fija en Leo mientras la gota de agua fría seguía su camino, dejando un rastro brillante sobre su piel.
El calor dentro del coche parecía intensificarse de una manera completamente diferente, no por el sol, sino por la cercanía, por la intimidad inesperada del gesto. Leo se quedó quieto por un momento, fascinado por el rastro brillante sobre la piel de Mateo, por la forma en que su respiración se había acelerado ligeramente, por la intensidad en sus ojos. El aire se llenó de una tensión silenciosa, palpable, más densa que el calor del desierto que los rodeaba. Mateo rompió el hechizo, tosiendo ligeramente, como si se hubiera atragantado con el aire. Gracias, dijo, con la voz un poco más tensa de lo normal, rompiendo el contacto visual. Cogió otro cubito de la bolsa, esta vez para sostenerlo en su mano, el frío contrastando con el calor de su palma. Continuaron el viaje en un silencio cargado, las palabras no dichas llenando el espacio entre ellos. Leo intentaba concentrarse en la carretera, en las líneas blancas que se desdibujaban bajo el sol, pero su mente seguía volviendo a la imagen del agua helada sobre la piel de Mateo, a la forma en que sus ojos lo habían mirado, a la electricidad que había sentido en ese breve instante. La amistad que compartían era profunda y cómoda, cimentada en años de risas, confidencias, apoyo mutuo y una comprensión silenciosa que a menudo no necesitaba palabras. Pero en los últimos meses, Leo había empezado a sentir que algo estaba cambiando, una corriente subterránea de algo más intenso que la amistad, algo que lo atraía hacia Mateo de una manera nueva y emocionante. Ver a Mateo así, relajado y vulnerable en el calor opresivo, con la camisa abierta y la piel brillante, solo amplificaba esa sensación, haciendo que su corazón latiera con una fuerza inusual. El heraldo Oxidat, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para cumplir la profecía de Leo de una muerte inoportuna, empezó a hacer ruidos horribles. Un fuerte golpe metálico que resonó en todo el coche, seguido de un chirrido agudo y prolongado y un borboteo preocupante que venía del motor. El coche dio una sacudida violenta y la velocidad cayó drásticamente, el motor perdiendo potencia rápidamente. Leo apartó el coche al arcén, el polvo levantándose a su alrededor al detenerse. Una columna de humo pálido, con un olor acre a aceite quemado y metal caliente, comenzó a salir del capó, un presagio ominoso. Creo que esto es todo, dijo Leo, apoyando la frente en el volante, la frustración y la resignación mezcladas en su voz. Mateo suspiró, el sonido de la decepción claro. Justo cuando pensábamos que no podía hacer más calor, o que las cosas no podían empeorar. Estaban en medio de la nada, la carretera vacía hasta donde alcanzaba la vista en ambas direcciones, rodeado solo por la árida extensión del desierto, un paisaje implacable bajo el sol poniente. El sol empezaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas, rosas y púrpuras intensos, un espectáculo hermoso pero que recordaba la inminencia de la noche en un lugar desconocido. No había ni rastro de civilización, ni casas, ni gasolineras, ni, crucialmente, señal de teléfono. Estaban completamente aislados. Bueno, supongo que tendremos que caminar hasta encontrar algo, dijo Leo, abriendo la puerta para enfrentarse a la ola de calor exterior, que era aún más intensa fuera del coche. El aire caliente le golpeó el rostro como un puñetazo. Después de caminar bajo el sol poniente durante lo que pareció una eternidad, con el calor del asfalto irradiando a través de las suelas de sus zapatos y la sed empezando a ser una molestia constante, vieron un letrero solitario en la distancia, iluminado por una única bombilla parpadeante que parecía luchar contra la oscuridad creciente, Motel El Descanso del Viajero. Parecía sacado de una película de terror de bajo presupuesto, con su fachada descolorida, la pintura descascarillada y su neón medio roto que parpadeaba erráticamente, deletreando apenas el nombre. Pero era civilización. Era un techo sobre sus cabezas y, con suerte, un teléfono. Entraron en una pequeña recepción oscura y lúgubre, oliendo a naftalina, tabaco viejo y algo indefiniblemente mohoso. Un hombre mayor, con una mirada desconfiada y ojos pequeños y penetrantes, estaba detrás del mostrador, observándolos con recelo. Necesitamos una habitación, dijo Leo, sintiendo el cansancio hasta en los huesos, cada músculo dolorido por la caminata. Nuestro coche se ha averiado a unos kilómetros de aquí. El hombre los miró de arriba abajo lentamente, su mirada deteniéndose en Mateo por un momento más de lo necesario. Solo me queda una, dijo finalmente, su voz áspera y sin emoción. Leo y Mateo intercambiaron una mirada. Una habitación. Habían compartido habitaciones antes en viajes con otros amigos, en albergues o apartamentos de alquiler, pero nunca ellos dos solos, no desde que esa nueva y extraña tensión había comenzado a tejerse entre ellos, cambiando la dinámica de su amistad. Estupendo, la tomamos,
dijo Mateo rápidamente, antes de que Leo pudiera dudar o sugerir otra cosa. La perspectiva de pasar la noche al aire libre en el desierto no era atractiva. El hombre les entregó una llave pesada, con un llavero de plástico barato, y les indicó la habitación al final de un pasillo estrecho y mal iluminado. La habitación era espartana, casi monacal, con 2 camas individuales cubiertas por una colcha de un dudoso color mostaza con manchas sospechosas. Un ventilador de techo oxidado giraba perezosamente, moviendo el aire caliente en lugar de refrescarlo, creando un remolino de polvo en el aire. El baño era pequeño y funcional, con azulejos descoloridos y una cortina de ducha de plástico. Dejaron sus bolsas en el suelo, el sonido sordo resonando en la quietud de la habitación. El silencio entre ellos era espeso, solo roto por el zumbido monótono del ventilador. Se desvistieron hasta quedarse en ropa interior, intentando mitigar el calor pegajoso que se adhería a su piel. Leo se sentó en el borde de una de las camas, sintiendo el colchón hundirse bajo su peso, y miró a Mateo, que estaba de pie junto a la ventana, observando la oscuridad exterior, la silueta de su cuerpo recortada contra la tenue luz que entraba. La piel de Mateo brillaba ligeramente bajo la luz tenue del ventilador, y la tela fina de sus boxers se pegaba un poco a sus muslos por el sudor. Había una quietud en él, una vulnerabilidad silenciosa, que invitaba a ser observada, a ser tocada. Leo sintió el latido de su propio corazón acelerarse en su pecho, un ritmo rápido y nervioso. Se levantó despacio de la cama y se acercó a Mateo, la distancia entre ellos pareciendo cargada de electricidad. «Esto es un desastre, ¿verdad?», dijo, su voz suave, apenas un susurro en el silencio. Mateo se giró lentamente, sus ojos azules encontrándose con los de Leo en la penumbra de la habitación. Una pequeña sonrisa, teñida de ironía y algo más, se formó en sus labios. Un desastre bastante memorable, sí. Definitivamente no es el road trip universitario que imaginé. Se quedaron de pie uno frente al otro, la distancia entre ellos disminuyendo, no por pasos conscientes, sino por una fuerza invisible, una atracción magnética que los atraía. Leo extendió una mano, casi sin pensar, y tocó suavemente el brazo de Mateo, sintiendo el calor de su piel bajo sus dedos. La tensión que había estado construyéndose durante horas en el coche, durante semanas en la universidad, pareció explotar en ese toque simple, liberando una oleada de emoción. Se inclinaron el uno hacia el otro, lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido, suspendido en ese instante de anticipación. Sus labios se encontraron en un beso tentador y suave al principio, un roce cauteloso que exploraba el territorio inexplorado, que rápidamente se volvió más profundo, más urgente, más necesitado. El beso era eléctrico, lleno de la anticipación reprimida de tanto tiempo, de los sentimientos ocultos que finalmente encontraban una salida. Sus cuerpos se acercaron, las manos de Leo en la cintura de Mateo, atrayéndolo más cerca, las de Mateo en el pelo de Leo, profundizando el beso. Era un beso que lo decía todo sin palabras, la atracción innegable que siempre había estado latente, la conexión profunda que compartían, el alivio abrumador de finalmente ceder a ella, de dejar caer las barreras. Se separaron ligeramente, jadeando, el aire caliente llenando sus pulmones, las frentes apoyadas una contra la otra, sus respiraciones mezclándose. Una risa nerviosa y feliz escapó de los labios de Leo. «Leo», susurró Mateo, su voz cargada de emoción, el sonido ronco y hermoso en la quietud. «Lo sé», respondió Leo, con una sonrisa temblorosa, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho. «Yo también». El resto de la noche transcurrió en una especie de ensueño febril, alimentado por el calor persistente de la habitación, la intimidad compartida y la sensación de estar en un mundo aparte, ajenos a todo lo demás que sucedía fuera de esas 4 paredes. Había caricias lentas y exploratorias, descubriendo la piel del otro con una mezcla de curiosidad y ternura. Hubo besos profundos que dejaban sin aliento, susurros compartidos en la oscuridad, y una conexión que iba mucho más allá de lo físico, tocando el alma, uniendo sus mentes y corazones. No había prisa, solo una profunda necesidad de estar cerca, de sentir al otro, de explorar esta nueva dimensión de su relación que había estado escondida a plena vista durante tanto tiempo. Las 2 camas individuales quedaron olvidadas. Se acurrucaron juntos en una de ellas, encontrando consuelo, seguridad y placer en la cercanía del otro, sus cuerpos entrelazados bajo el giro perezoso y ruidoso del ventilador, el mundo exterior desvaneciéndose hasta convertirse en un eco distante. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por las rendijas de las cortinas baratas,
bañando la habitación con un brillo polvoriento y revelando los estragos de la noche, el calor, el cansancio, la emoción. Leo despertó sintiendo el peso familiar y reconfortante de un brazo sobre él y el suave ritmo de la respiración de Mateo en su nuca. Se sentía diferente, ligero y pesado a la vez. Pesado por la realidad que empezaba a filtrarse, por los problemas logísticos que tendrían que enfrentar. Ligero por la alegría, la sorpresa y la profunda felicidad de la noche anterior, por el descubrimiento que habían hecho el uno del otro. Se movió con cuidado para no despertar a Mateo y se giró para mirarlo, que todavía dormía profundamente, con el pelo rubio esparcido sobre la almohada, su rostro relajado y sereno. La serenidad en su rostro era conmovedora, y Leo no pudo evitar sonreír, una sonrisa genuina y llena de afecto. Esto era inesperado. Maravilloso. Complicado. Mientras se vestían en un silencio cómodo, con miradas tímidas y sonrisas compartidas que lo decían todo, que reconocían la trascendencia de la noche que acababan de pasar, Mateo se detuvo de repente frente a una foto polvorienta colgada en la pared de la habitación, parte de la decoración desangelada del motel. Era una foto enmarcada de un hombre sonriendo rígidamente junto a un coche antiguo reluciente, un modelo clásico que parecía fuera de lugar en ese entorno. El hombre era el del mostrador, el propietario del motel, pero lo que realmente llamó la atención de Mateo fue el coche. «Espera un segundo», dijo Mateo, acercándose más a la foto, sus ojos entrecerrándose. «Ese coche, se parece muchísimo a uno de los que tiene Arthur en su colección. Uno de sus favoritos, de hecho». Leo se acercó para mirar, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Efectivamente, el coche de la foto era idéntico a un modelo específico que Arthur había mencionado con entusiasmo en varias ocasiones, describiendo sus características únicas con la pasión de un coleccionista. «¿Crees que Arthur compró ese coche a este tipo?», preguntó Leo, perplejo, la pieza del rompecabezas empezando a encajar de una manera inquietante. Mateo frunció el ceño, una arruga de preocupación apareciendo entre sus cejas. «No sé, pero hay algo familiar en este hombre. Oí a Arthur mencionar una vez que tuvo un matrimonio difícil hace años, antes de conocer a tu madre. Dijo que su ex era bastante celoso, posesivo y que no llevó bien la ruptura. Y que tenía un negocio raro por aquí cerca, en esta zona remota». Un escalofrío recorrió a Leo a pesar del calor persistente de la mañana. La mirada desconfiada del hombre del mostrador, la ubicación remota y aislada del motel, la conexión con un coche de la colección de Arthur. Empezaron a encajar las piezas de una manera aterradora. La conversación que habían oído la noche anterior mientras pasaban por la recepción adquirió un nuevo y siniestro significado. Salieron de la habitación, dirigiéndose a la recepción para preguntar por el coche averiado y la posibilidad de conseguir un mecánico o un remolque. Al pasar por delante de la oficina del motel, la puerta estaba entreabierta, y pudieron oír la voz del hombre mayor hablando por teléfono. Su tono se volvía cada vez más agitado y tenso. «Sí, el Fairlane, está aparcado aquí, justo donde dijiste que estaría. Sí, están aquí, llegaron anoche, 2 chicos, uno alto y moreno, el otro rubio. No se han dado cuenta de nada, todavía no, les dije que solo me quedaba una habitación, como ordenaste. Sí, están juntos, creo que sí, pasaron la noche en la misma habitación». La conversación continuó en voz baja, el hombre del mostrador bajando la voz aún más, pero lo que habían oído era suficiente. La confirmación fue un golpe helado. El padrastro de Leo, Arthur, tenía un exmarido que era celoso y posesivo, que conocía a Arthur y que ahora sabía que estaban allí, en su motel, juntos, viniendo de parte de Arthur. Y lo más aterrador, había dicho, todavía no se han dado cuenta. ¿Darse cuenta de qué? La implicación era clara y escalofriante, el exmarido sabía quiénes eran, que venían de parte de Arthur, y la forma en que había dicho, están juntos, sonaba cargada de malicia, de resentimiento. El hombre del mostrador no era solo el propietario, estaba claramente aliado con el exmarido de Arthur, actuando bajo sus órdenes, y sabía que estaban allí, esperando algo. El hecho de que hubieran compartido la habitación, la intimidad de la noche anterior, ahora se sentía como si los hubiera puesto en un peligro aún mayor, confirmando para el exmarido que Arthur había sido reemplazado, y por alguien como Leo, que ahora estaba con Mateo. El pánico se apoderó de Leo, un miedo frío y paralizante que le heló la sangre. Miró a Mateo, cuyos ojos azules reflejaban el mismo miedo, la misma comprensión aterradora. Estaban atrapados. El coche averiado, la señal de teléfono nula,
la ubicación remota y aislada del motel, el propietario claramente aliado con un exmarido celoso y potencialmente peligroso de su padrastro. La situación era desesperada. «Tenemos que irnos», susurró Mateo, agarrando el brazo de Leo con fuerza, sus dedos apretando la tela de su camiseta. Sus pieles estaban sudorosas por el calor y el miedo, pero la urgencia en su toque no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Era miedo, sí, un miedo visceral y primario, pero también una determinación silenciosa, una voluntad de sobrevivir y escapar juntos. Regresaron a la habitación a toda prisa, sus mentes trabajando frenéticamente. Tenían que pensar rápido. No podían usar la puerta principal, el hombre del mostrador los vería, y no sabían si ya había tomado precauciones para retenerlos. La única opción era. Miraron la ventana. No estaba muy alta del suelo, quizás un par de metros. Podían salir por ahí. Sería difícil, pero posible. Pero no podían llevarse nada. Sus bolsas, con la ropa, el poco dinero en efectivo que tenían, los teléfonos móviles, inútiles sin señal, pero valiosos en otras circunstancias, todo tendría que quedarse atrás. ¿Qué hacemos?, preguntó Leo, sintiendo un nudo de miedo y desesperación en el estómago. La realidad de su situación los golpeó con fuerza. «Tenemos que irnos ahora mismo», dijo Mateo, su voz firme a pesar del temblor apenas perceptible. ¿Por la ventana? No podemos arriesgarnos a que ese tipo nos retenga aquí hasta que llegue el ex de Arthur. No sabemos de lo que es capaz, y la forma en que habló, sonaba peligroso. Era una locura. Salir huyendo por una ventana de motel en medio de la nada, sin nada más que la ropa que llevaban puesta, descalzos o con sandalias ligeras. Pero la alternativa, quedarse y esperar a ver qué planeaba el exmarido celoso, era mucho más aterradora, una perspectiva que no estaban dispuestos a contemplar. Se miraron el uno al otro. Había miedo en sus ojos, un reflejo del peligro inminente, pero también había algo más, una determinación compartida, una voluntad de enfrentar la situación juntos. Y, extrañamente, una sensación de unidad, un vínculo forjado en la intimidad inesperada de la noche anterior y ahora cimentado por el peligro que los unía. «Bien», dijo Leo, asintiendo, la decisión tomada. ¿Por la ventana? Ahora. No perdieron ni un segundo más. Leo abrió la ventana lo más silenciosamente que pudo, el marco de metal chirriando ligeramente en protesta. Miraron hacia abajo. Era una caída manejable hasta un pequeño parche de tierra y rocas justo debajo de la ventana. «Tú primero», dijo Leo a Mateo, la prioridad clara. Mateo no dudó. Con agilidad, pasó una pierna por la ventana, luego la otra, y el resto de su cuerpo, deslizándose hacia afuera y aterrizando con un ligero crujido en el suelo polvoriento. Se levantó rápidamente y miró hacia arriba a Leo, urgiéndolo con la mirada, la tensión palpable en su postura. Leo siguió su ejemplo, pasando por la ventana. Cayó un poco más torpemente que Mateo, raspándose la mano en el marco áspero, pero aterrizó junto a él en el suelo. Estaban fuera. Habían escapado de la habitación, del motel, del peligro inmediato que acechaba adentro. Ahora venía la parte difícil, ¿a dónde ir? Estaban en medio de la nada, en la oscuridad creciente del amanecer en el desierto. La carretera más cercana estaba a kilómetros de distancia. No tenían coche, no tenían teléfono, apenas tenían dinero en los bolsillos. Estaban, en la práctica, varados. Pero al mirar a Mateo, a pesar del polvo en su ropa y la preocupación en su rostro, Leo vio algo más allá del miedo. Vio una chispa de aventura, una resiliencia silenciosa, una risa apenas contenida en sus ojos ante lo absurdo de la situación. Acababan de escapar de una situación potencialmente peligrosa, saliendo por la ventana de un motel cochambroso en medio del desierto, huyendo de un exmarido celoso que ni siquiera conocían. Era ridículo. Era aterrador. Y estaban juntos. Mateo le ofreció una mano a Leo, una sonrisa genuina apareciendo en su rostro, una sonrisa que disipó parte de la oscuridad del miedo. «Bueno», dijo, apretando la mano de Leo con firmeza, «no es exactamente como imaginaba esta parte del viaje. Definitivamente no estaba en el itinerario». Su sonrisa se amplió, volviéndose contagiosa. «Pero estamos fuera. Estamos libres». La forma en que dijo «libres», mirándolo directamente a los ojos en la penumbra del amanecer, hizo que el corazón de Leo diera un vuelco de una manera completamente diferente al miedo. Estaban escapando,
Sí, huyendo de un peligro, pero estaban escapando juntos, iniciando algo nuevo e inesperado. Y después de la noche que habían compartido, esa simple verdad lo era todo, un ancla en el caos. Se quedaron de pie por un momento, agarrados de la mano, en la oscuridad salpicada de estrellas del desierto que comenzaba a desvanecerse con la llegada del amanecer. A pesar de la precariedad de su situación, de la ropa ligeramente sucia y arrugada por la noche y la huida, del rastro de tierra en sus pieles por la caída, había una extraña euforia en el aire entre ellos, una sensación de ligereza que contrastaba con la gravedad de la situación. Habían compartido una intimidad profunda y transformadora, se habían enfrentado a un peligro juntos, y ahora estaban aquí, uno al lado del otro, listos para enfrentar lo que viniera, sin posesiones, pero con una conexión recién descubierta. La noche anterior no había sido solo sexo o una aventura de una noche, había sido el descubrimiento de algo real, algo significativo, el inicio de una conexión más profunda. Y eso los hacía sentir extrañamente felices, a pesar de estar prácticamente desnudos, de posesiones y seguridad inmediata, despojados de las expectativas y los miedos que los habían frenado. Libres, repitió Leo, devolviéndole la sonrisa, sintiendo que la palabra tenía un peso nuevo y profundo. Y sin coche. Y sin plan. Y sin idea de dónde estamos. Improvisaremos, dijo Mateo, soltando la mano de Leo para pasarle un brazo por los hombros, un gesto de apoyo y camaradería que ahora tenía un significado diferente. Siempre lo hacemos. Somos buenos en eso. Comenzaron a caminar por el camino polvoriento que se alejaba del motel, bajo un cielo vasto e indiferente que comenzaba a teñirse de los colores del amanecer. Dejaban atrás el heraldo Oxidad, sus pertenencias materiales y el peligro que acechaba en el descanso del viajero. No sabían cuánto tendrían que caminar, ni qué encontrarían en el camino, ni cómo saldrían de esa situación. Pero mientras sentían el calor del cuerpo del otro cerca, mientras el silencio del desierto los envolvía, un silencio que ya no parecía amenazante sino vasto y lleno de posibilidades, supieron que estarían bien. Tenían el uno al otro. Y eso, en ese momento, era más que suficiente. Era todo. La caminata bajo el sol naciente fue ardua. El sol de la mañana no tardó en imponerse, quemando la piel expuesta. La sed se hizo presente rápidamente, la boca seca y la garganta áspera, y el cansancio de la noche anterior, por más placentera que hubiera sido una parte de ella, pesaba en sus extremidades, cada paso una pequeña lucha. Hablaban en voz baja al principio, revisando lo sucedido, la incredulidad mezclada con el alivio de haber escapado. Luego, el silencio volvió, un silencio compartido, cómodo, roto solo por el crujido rítmico de sus pasos sobre la grava y el polvo del camino. Mientras caminaban, la conversación se volvió más personal, más íntima, continuando la conexión que habían forjado en la habitación del motel. Hablaron de lo que significaba el uno para el otro, de los sentimientos que habían estado ocultando, de la sorpresa y la alegría de descubrir que eran mutuos, que la atracción y el afecto eran recíprocos. El peligro los había empujado, los había obligado a ser honestos, primero consigo mismos y luego el uno con el otro. El desierto, vasto y vacío, se convirtió en un espacio de confesión y vulnerabilidad. ¿Cuándo empezaste a sentir algo?, preguntó Leo, pateando una pequeña piedra con el pie, la pregunta saliendo casi sin pensar. Mateo tardó un momento en responder, mirando al horizonte. No sé. Fue gradual, supongo. Un cambio sutil en la forma en que te miraba, en la forma en que me sentía cuando estabas cerca. Una especie de gravedad que me atraía hacia ti. Pero creo que realmente me di cuenta, hace unas semanas. Estábamos en la biblioteca, estudiando para ese examen horrible, y te reíste de algo tonto que dije, y la forma en que tus ojos se arrugaron en las esquinas, y el sonido de tu risa. Pensé, oh. Esto es más de lo que pensaba. Mucho más. Leo sonrió, un calor agradable extendiéndose por su pecho, sin relación con el sol que ya empezaba a calentar con fuerza. Para mí, creo que fue esa noche que nos quedamos hasta tarde hablando en mi habitación. El resto de los chicos se habían ido, y éramos solo tú y yo, tirados en el suelo entre libros y apuntes, hablando de todo y de nada, de nuestros sueños, de nuestros miedos. Sentí una conexión tan fuerte contigo, Mateo. Algo más allá de la amistad, algo que me hacía sentir completamente visto y comprendido. Y desde entonces, ese sentimiento no ha hecho más que crecer, volviéndose más intenso, más difícil de ignorar. Se detuvieron un momento en el camino,
mirándose a los ojos, las palabras no dichas en todos esos meses flotando en el aire entre ellos, finalmente libres, liberadas por la noche anterior y la huida. El desierto, vasto e indiferente, se convirtió en el testigo silencioso de su confesión mutua, del inicio de algo nuevo y real. Siguieron caminando, la mano de Mateo buscando la de Leo para entrelazar sus dedos, un gesto simple pero cargado de significado, una promesa silenciosa. Era un ancla en la incertidumbre, una confirmación de que no estaban solos. En medio de la nada, perdidos y vulnerables, se tenían el uno al otro. Y eso les daba fuerza para seguir adelante. Horas después, cuando el sol estaba en su punto más alto en el cielo implacable, vieron una nube de polvo en la distancia, levantándose en el camino. Era un vehículo que se acercaba lentamente. La esperanza se reavivó en sus pechos, un sentimiento casi doloroso después de la desesperación. Agitaron los brazos con energía, esperando que los vieran en la vasta extensión del desierto. El vehículo resultó ser una vieja camioneta pick-up descolorida, conducida por un granjero local de buen corazón que, aunque sorprendido por encontrarlos allí, en medio de la nada y con aspecto desaliñado, no dudó en ofrecerles ayuda. Les contó que el motel El Descanso del Viajero tenía mala fama en la zona, un lugar al que la gente local evitaba, y que su propietario era un tipo raro con un historial de problemas y conexiones dudosas. La confirmación de sus sospechas fue inquietante, pero también validó su decisión de huir. Los llevó hasta el pueblo más cercano, que resultó ser más grande de lo que esperaban, un pequeño oasis de civilización en el desierto. Pudieron ponerse en contacto con la madre de Leo, explicarle la situación, omitiendo, por supuesto, los detalles más personales de la noche anterior y la parte del exmarido celoso, simplemente diciendo que el coche se averió irremediablemente y tuvieron que dejarlo atrás después de una noche incómoda y un poco aterradora en un motel remoto. Se mostró aliviada de saber que estaban a salvo y rápidamente organizó que les enviaran dinero para billetes de autobús a Albuquerque. Dejaron atrás el desierto, el motel fantasmal y el coche oxidado. El viaje a Albuquerque en autobús fue largo y caluroso, pero diferente al viaje en el Fairlane. Ya no había la tensión silenciosa que había antes, la incertidumbre de los sentimientos no expresados. Ahora había la comodidad de saber, la emoción del inicio de algo nuevo y real. Se sentaban juntos en los asientos del autobús, las manos entrelazadas discretamente entre los asientos, hablando en voz baja del futuro incierto pero emocionante que se abría ante ellos, de los próximos pasos, de lo que significaba esto para su amistad, para sus vidas. Cuando finalmente llegaron a Albuquerque y Arthur los recogió en la estación de autobuses, la explicación sobre el coche fue breve y concisa. Arthur se mostró comprensivo, más preocupado por ellos y su bienestar después de la odisea que por el viejo Fairlane. Más tarde, mientras se ponían al día y Arthur les mostraba su colección de coches con entusiasmo, Leo se dio cuenta de que nunca mencionarían lo del exmarido celoso. Era una parte de la historia que les pertenecía solo a ellos, un secreto compartido, una prueba de su inicio juntos, de la forma en que habían enfrentado el peligro y habían salido de él, sino desnudos, en el sentido literal, sí, despojados de las inhibiciones y los miedos que los habían retenido durante tanto tiempo, y, felices, en la nueva realidad que se habían atrevido a abrazar. El road trip universitario no había salido según lo planeado en absoluto. Habían perdido el coche, la mayoría de sus pertenencias, y habían tenido que huir por una ventana en medio de la noche. Pero en el proceso, en medio del calor, el polvo y el peligro, habían encontrado algo mucho más valioso, el uno al otro, y el comienzo inesperado y emocionante de una historia de amor, tan improbable y memorable como la huida por la ventana de un motel en medio de la nada. La aventura del road trip había terminado, pero su aventura juntos acababa de empezar.